Saludos, muy buenas tardes, amigos, amigas, esa gente fija de la familia de Televida, acá en su espacio Vida y Sociedad. Siempre contento de que llega este momento, esta hora, a la 1 de la tarde, que ya estamos tranquilitos, ya hemos almorzado, ya estamos. Yo tomé un café ahora mismo y uno como pendiente en la casa, en esa pantalla grande, o la gente que también lo está mirando a nivel de las redes sociales, en el celular. Siempre contento y agradecido de Dios por siempre constar, tener esa feligresía de cada día. Uno va contando poco a poco y uno se da cuenta que cerca de más de 2.000 millones, de 2 millones de personas pudieran estar en este momento conectados con Televida. Y eso es, y luego más adelante, cuando mandamos el programa por, en este caso, YouTube, hay gente que lo vuelve a ver, o si no lo vio al mediodía, ahora lo ve más tarde. Hay manera de uno estar conectado con este canal y sobre todo con este programa. Contento siempre de poder estar acompañado de gente valerosa, en este caso con Nicandro Jiménez. Bienvenido, hermano. ¿Cómo Muchísimas está? gracias, don Jacinto. Estamos bien, gracias a Dios. Extrañando ya el poder estar aquí compartiendo con usted y con ese público Sí, que, como usted bien dice, siempre está ahí pendiente en este espacio de 1 a 2 de la tarde. Déjeme decirle que eh, me sorprende y me gusta cuando hay personas que escriben y sí, preguntan, ¿qué pasa que no estás en el programa? ¿Qué pasa que sí, Jacinto sí, hoy no está en el sí, programa, don Alonso? sí. Eso me gusta porque quiere decir que tenemos una audiencia Cercanía, sentido de cercana. pertenencia. Eso es así. Entonces nosotros, porque es lo bueno de todo esto, Licandro, es que es una familia, la familia Televida, que aportamos nosotros desde este espacio Vida y Sociedad. Y sobre todo, entonces también aportamos a esa familia que es la iglesia. Eso es La así. iglesia que nosotros, desde la doctrina social de la iglesia, desde la arquidiócesis con nuestro arzobispo coautor, Carlos Morel Diplán, Monseñor Osoria, el obispo titular, y todo ese equipo Ese de engranaje. líderes que tienen de los párrocos en las parroquias, los sacerdotes que están ahí, y luego todo lo que es también el trabajo que se está haciendo con los agentes de pastoral en cada pastoral. Entonces, esa es la familia y nosotros aquí somos parte de esa familia, por eso estamos contentos. Felices, felices de compartir el día de hoy con ustedes. Y como cada día vamos a tener un programa Sí, sumamente importante, pero me gustaría, diácono, que usted haga una pequeña oración de sí, gracia sí. para iniciar. Así mismo, bueno, nos ponemos en actitud de oración desde su casa, cierren los ojos y pensemos que Dios está ahí en medio de nosotros, en nuestros corazones, mirando por lo que está pasando en este momento en el pueblo de Colombia, esa parte del Chocó, esa zona de Cáliz, ver cuántos muertos, cuántos heridos, cuántas familias sufriendo. También la gente que está sufriendo en la guerra, en el Medio Oriente, Señor, ahí está Rusia, Ucrania, lo que está pasando en Haití. Y luego en la parte local nuestra, cuántas dificultades, cuántas personas con problemas de salud mental, cuántos conflictos en la familia, cuántos niños huérfanos en las calles, cuántos problemas. Yo sé, Señor, que tú estás ahí, no eres indiferente como tampoco nosotros debemos ser indiferentes. Que tú nos ayudes a poder salir en este tiempo tan difícil, en esta tormenta, en estos terremotos, para que luego entonces contigo poder caminar desde la paz interior. Amén. Amén. Con esta breve oración, vamos a una breve pausa y retornamos con más en su espacio, Vida y Sociedad.
Muchísimas gracias, familia de Vida y Sociedad, por mantenerse ahí a la espera de estos dos fieles comunicadores que pretenden llevar a ustedes mensajes de gratitud, pero también mensajes que edifiquen a la familia dominicana y la que nos ven en el resto del mundo. Hoy vamos a tratar un tema enfocado a lo que es si las personas necesitan buscar consejos o no, si necesita de un consejero y si ese consejero debe ser, en el caso nuestro, como católicos, el sacerdote, o si podemos buscar una tercera persona que nos ayude al momento de estar pasando por alguna situación, nos dé luz para seguir hacia adelante. Don Jacinto. Sí, es un tema que ponemos en el tapete y sobre todo en un contexto en el que vivimos ahora, con tantas dificultades, con tantos problemas, y luego la gente no tiene una orientación hacia dónde ir. Y cuando uno no sabe hacia dónde ir, ¿qué va a pasar? Que puede ir a cualquier cosa, a cualquier persona, y en vez de buscar un remedio para un problema, entonces es posible que se le complique más. Primero, yo creo que a la hora de hablar de consejero, hay que hacer una distinción lo que es un consejero y un director espiritual. Yo le puedo decir, bueno, yo no puedo ser director espiritual, aunque puedo acompañar por mi investidura como diácono, como religioso, como conocedor de la palabra de Dios, y podría orientar alguna opinión, acompañar desde ese aspecto. Podría acompañar también desde la formación que tengo como sociólogo, en aspecto de ayudar a la gente a algún tema de toma de decisiones, podría hacer eso. Podría orientar como cabeza de familia, en la misma familia donde yo me congrego, donde yo estoy, y en la misma iglesia podría, desde ese compromiso que tenemos. Ahora, un director espiritual entonces conlleva más desde la parte más íntima, con aspectos muchas veces que tiene que ver con la parte religiosa, que es importante, que son a veces confesiones, que no tiene que ir más allá de lo que es el sacerdote y lo que implica eso más adelante. Y uno ve eso. Te puedo decir, porque me gusta siempre partir de la sinceridad, a mí me cuesta mucho ser consejero. Cuando a mí me llaman para, ahí ya vienen con los, yo, yo que tengo los míos y es más, Cargando más. cargando más, de sentido, como si le tuviera miedo a los problemas, escuchar los problemas del otro, pero es mi compromiso como diácono, no es que yo a la gente lo rechazo, no, no, al contrario, voy, pero que no me siento cómodo. Pero fíjese, don Jacinto, que en eso que usted dice, o sea, usted tiene su propio problema. Ese es Sí, en el caso suyo como diácono. sí, Pero muchas veces nos sentimos mal cuando nos acercamos también a un sacerdote y el sí, sacerdote de una forma u otra no puede dedicar ese sí, tiempo sí, a escucharnos por X o Y razón, sí, por los tantos compromisos que tenga. Y nos sentimos mal. Pero también hay que entender que en el caso, y ahí lo incluyo a mm, usted en su cualidad de diácono, ustedes tienen una feligresía muy grande, sí. que fácilmente yo vengo hacia donde usted ahora, pero ya usted ha atendido a 5, 4 personas antes que yo, y usted también necesita su espacio para despejar dudas. Claro, claro, y luego, imagínense el tema para un poquito hacer la diferencia entre lo que es un consejero y un guía espiritual. En el tema del guía espiritual, que mayormente lo hace un sacerdote, hay una continuidad, hay unos procesos. Sí, Y fíjate que todo el mundo pueda ver al sacerdote como ese guía espiritual y que la gente lo use. Porque hay gente que al final tiene su problema y no lo usan. Ni usan al sacerdote, ni usan al diácono, ni usan a la religiosa. Y la gente al final termina consultando otras cosas por ahí. sí, Se van a un brujo, se van a alguien que al final no le va a orientar bien. Porque calcula que la gente tome conciencia de esa madurez y ver que el sacerdote está ahí en su parroquia, porque el cura es el cura de alma. Hablar del cura es acompañar procesos espirituales, pero también para la confesión. Si la gente se dedicara realmente a hacer uso de lo que la iglesia como gracia tiene ahí para acompañar, los curas no darían bien. Teníamos que pero buscar nosotros ordenar muchos sacerdotes para poder atender a la gente. Entonces ahí la cosa un poquito se agrava más. No tendría el cura tanto tiempo para realmente hacer
un acompañamiento. Podría escuchar una confesión, pero el acompañar espiritualmente, eso lleva unos procesos, eso lleva más tiempo de darle seguimiento. Ahora, la parte del consejero, hay gente que necesita un consejo puntual. Y ese consejo puntual, tú me lo pides a mí, o yo te lo pido a ti, Nicandro, mírame, porque quiero hacer esto, me pasa esto y esto. Yo creo que tú tienes la capacidad por la formación que tú tienes, por la sensibilidad que tú tienes ante los problemas, o porque tú a mí, por tu manera de ser, me da confianza, que yo pueda confiar en ti y plantearte un problema concreto para tomar una decisión. Tú vas a encontrar muchas personas así. No siempre se tiene la persona que tú tengas esa confianza para eso. Y al final, muchas personas a veces tomamos decisiones sin consultar, a veces o buscamos a cualquier persona que nos dé una orientación. Creo que hay que estar bien claro desde esa seguridad, esa cercanía. Siempre hay que buscar a alguien que nos permita a nosotros tener esa confianza, porque hay cosas que uno no se puede quedar con ella. Eso es así. Y como hay, son ámbitos, según la gravedad, según el tema, o usted va al sacerdote, o usted va a un diácono, o a una religiosa, a un laico de su comunidad en la parroquia, gente ya por su experiencia, en este caso a veces con el matrimonio, pareja importante que hay en la parroquia, o usted va, siempre hay un amigo que uno puede, o alguien en la familia que tú puedes realmente confiar y usted buscar un consejo. Yo creo que sí, que hay que motivar primero ese papel que tenemos que tenerlo bien claro en la sociedad y en la parroquia y que la gente pueda acudir a ello. Y lo otro es darnos nosotros también como esa confianza, esa madurez de que es bueno buscar ayuda y buscar apoyo. Fíjese en algo, don Jacinto. A mí me gusta como crear una separación en Sí. cuanto a lo que es ese consejo que puede dar el Ujú. sacerdote a algún problema que uno pueda tener, a ese consejo que pueda brindar un consejero como tal, ya sea a nivel Sí, empresarial, sí, ya sea a nivel de trabajo, claro. laboral, incluso hasta de pareja muchas veces. No es que el sacerdote no tenga la condición ni la capacidad para acompañar ciertos procesos, pero muchas veces nosotros, don Jacinto, Ujú. pedimos un consejo y si nos dan ese consejo y por X o Y razón nos sale mal, muchas veces Sí, queremos hasta maldecir claro, a la otra claro, persona. claro. Entonces, por eso me gusta crear, desde mi punto, esa distinción en el consejero para problemas, digamos, puntuales a Sí. nivel social, que puedan necesitar. Problemas puntuales del día a día, Exacto. domésticos, cosas que son prácticos. Exacto. Sí, Ya con ese sentir espiritual de conciencia, entonces sí voy donde el sacerdote sí, y le pido ese consejo o le explico una situación, ya sea por medio de la sí, confesión, de lo que me está claro, sucediendo. claro. Y Fíjate que el sacerdote en la parte espiritual hay cosas que te va a mandar a hacer. No exacto. dije que si tú quieres o no quieres, No, no, no. no. Sin embargo, en el tema del consejero, tú te pones la parte para que tomes una decisión. Pues yo he Exactamente. escuchado personas que me han, yo quiero hablar contigo. Ellos están claros, ellos saben que yo no soy cura, no se van a confesar conmigo y no, yo no soy cura. Quieren ser que sea consejero para un tema puntual. Y a la persona tú le pones, mira, tú escuchas a la persona. A la gente hay que escucharla primero. Exacto. Y después que tú le escuches, entonces, usted quiere mi opinión. Entonces tú le das, mira, te pasa esto y esto es así, esto es así. Ahora está de parte de usted, de que usted, si coge esta opinión que le dije, se va por aquí, consigue esto. Y se va por acá, entonces la solución está en sus manos. Entonces, Pero ¿usted qué sabe? eso que usted dice, don Jacinto, es sumamente importante. Es escuchar antes de, Claro, porque claro. muchas veces escuchando la respuesta que quiere la persona, ya ellos lo Lo tienen. tienen. Es simplemente uno Alguien que lo dar. escuche, eso es Exacto. importante, ese escucha activa. Y después que la gente se escucha, que la gente se expresa y eso, ya al final lo que usted va a hacer ya es mínimo, Eso es así. porque al final la gente se va a dar cuenta que lo que necesitaba era solamente escuchar. Ojalá que aprovechemos en nuestra parroquia a los sacerdotes, no ir a los sacerdotes a molestarlo cada rato, cosas que usted puede resolver en el camino. Vaya al sacerdote con esos problemas graves, Sí. que va con la conciencia, que va con el pecado, que va con esos conflictos familiares a punto casi de dejar un matrimonio, esas cosas que afectan inclusive a lo que tiene que ver con la parte religiosa. Y aprovecho que el sacerdote como cura de alma
está ahí. Y nosotros entonces los diáconos y la familia, la pareja, entonces estamos también para hacer otro tipo de aporte en ese acompañamiento como iglesia, como familia y como sociedad. Eso es así. Vamos a una breve pausa y retornamos con más en su espacio Vida y Sociedad. Quédense ahí con nosotros. Gracias, amigos y amigas, por seguir ahí fijo en este espacio Vida y Sociedad por Televida, canal católico de la familia. Muchos temas, Nicandro, para Eh, poder conversar, entendiendo que nuestra amiga Kirsi Castillo no está sí, con nosotros. ¿Cuándo se integra Kirsi? Habría que preguntarle a Iván y a sí, don Alonso, porque a mí me hace falta escuchar la voz de ella, sobre todo que tiene esa capacidad, esa parte profesional sí. de poder comunicar esas informaciones, noticias de lo que pasa en el país y en el mundo. Nicandro, siguiendo con lo que está pasando en Colombia, realmente es el terremoto ha hecho un daño. Yo vi colapsadas universidades, hospitales, Iglesias. iglesias. Sí, Se hablaba ya casi de 150 fallecidos, más de 600 heridos y tantas personas todavía que no se sabe, que no aparecen, que son desaparecidas. Vi ya que las ayudas están ya pronunciándose. El BID ya dice que ya aportó un dinero para ir en ayuda de Colombia. Vi que el gobierno de Estados Unidos también hace un aporte de cerca de 16 millones de dólares. Y así que cada país que pueda ir aportando para que realmente pueda un poquito alivianar sí. todo lo que implica donde un terremoto realmente destruye viviendas, propiedades y sobre todo vidas que no van a ser recuperadas. Que, esperando que Colombia
al igual que Venezuela, puedan salir de este problema tan difícil que están viviendo en este momento. Ricardo. Es algo sumamente penoso, don Jacinto, realmente lo que sucede. Pero conversábamos ahorita fuera de cámara que son acontecimientos que a nivel mundial y citábamos también precisamente sucesos que pasaron aquí, incluyendo La Vega, Matancita en la Ujú. región nordeste. Eh, Vuelvo y repito, es algo sumamente penoso, esperando en Dios que esas ayudas lleguen y que las personas que están desaparecidas sean encontradas con vida. Otro tema, don Jacinto, que tenemos que tocar es lo que se está viendo o lo que ha salido a relucir estos días con lo que es la Junta Central Electoral y Sí. esos gastos en viáticos que se han realizado. Y el día de hoy se dan a notar dos de forma puntual, hablando de más de 24.000 euros en gastos solamente de boletos aéreos Sí. y viáticos en dos personas. Y yo me pregunto, don Jacinto, ¿tenemos o estamos llamados más bien a lo que es la austeridad por lo que se está viviendo a nivel mundial con la economía? Claro. Y vemos, a pesar de que eso viene del 2025, estos gastos, pero vemos todavía una institución que en vez de reducir estos gastos, están invirtiendo. Está bien invertir en lo que es la educación y la Ujú. preparación del personal. Ahora bien, existen cursos virtuales, Sí. existen plataformas en las cuales se dan conferencias, diplomados, maestrías, incluso doctorados, y los gastos son mucho menores. Entonces, creo que es un tema para tomar conciencia. Y para llamar la atención con ese tema y con otros temas. Recuerden que hace par de meses lo que tiene que ver con la Pablo Ulloa, Sí. defensor del pueblo en esa institución, ¿cuál era la voz de alarma? Eran los niveles de gasto que tenían en el tema de estos viáticos. Esa viajadera, tú decías, pero ¿cómo gastan tanto en combustible? ¿Cómo gastan tanto en hoteles? ¿Cómo gastan tanto dinero en todo lo que es alquiler de salones? Y cuando tú vas en cada una de las dependencias del Estado, tú vas a encontrar que se invierten aquí en el país en el año miles de millones solamente alquilando espacio para tener eventos. Entonces, si hablamos que tenemos que poner un cinturón, si hablamos que ahí ya nosotros nos pusieron en la cotilla Sí, una reforma calladito ahí, claro que sí. entonces yo creo que lo que tenemos, los recursos, las instituciones que tienen el recurso del Estado, entonces tú tienes que realmente poder mirar de que tú como incumbente, como gobierno en este caso de Luis Abinader, tiene que mandar el ejemplo, Y, sa- y tiene que sentarse con sus ministros y directores. y sacarnos ese chip a nivel institucional de que si no gasto el presupuesto que tiene mi Ajá, institución, me lo van a me lo quitar. van a quitar. Sí. Porque te O que lo soy quiten. ineficiente. Si se puede, exacto, que son ineficientes como ministro. Pero si hay que reducirlo porque no hay en qué gastarlo, que se haga Sí, y que se sí, invierta sí. realmente en obras, en salud, en educación. Porque lo que estamos viviendo a nivel mundial no es para estar derrochando dinero simplemente en viajes o para cumplir ciertos caprichos de O, empleados de o institución. darle a ganar a la persona preventa también, porque hay gente que está detrás, para eso se contrata, tú Sí, sabes, sí, y hay correcto. que ver lo que hay detrás. Y decimos por ahí en un refrán en el ardor popular, a lo que nada nos cuesta, Hagámosle vamos a fiesta. hacerle fiesta, porque si fuera de su bolsillo cada uno, entonces lo pensarían a la hora de hacer el gasto. Entonces Eso ya es así. sería una real inversión. Entonces, lamentablemente, ese es el país que a usted, a mí y al invitado que tenemos que después de la pausa vamos a entrar con Eso él, es así. a Juan Francisco de la Rosa. Así que vamos a una pausa. Hay más acá en su programa Vida y Sociedad por Televida, Canal Católico de la Familia.
Muchísimas gracias por continuar en su espacio Vida y Sociedad. Y como mencionaba don Jacinto, antes de ir a la pausa, tenemos un invitado sumamente especial, El plato el fuerte. plato fuerte del Sí, programa, sí. y un tema Y que el plato realmente fuerte también el postre con él. Vamos a aprovechar todo acá. todo junto. Sí. Un tema que también está dando mucho de qué hablar a nivel nacional, que es lo que está sucediendo con el Consejo Nacional de la Magistratura y estos jueces que uno diría, y lo decía yo anteriormente, ¿quién no quiere ostentar poder? Sí. Y estas personas están haciéndose a un lado. Doctor de la Rosa, bienvenido a su espacio, Bueno, Vida y muchas Sociedad. gracias nuevamente por darnos la oportunidad de participar en un espacio trascendente como este, que es un espacio ganado en la sociedad dominicana y Televida, Vida y Sociedad. Muchas gracias reiteradas por esta generosidad. Ah, Estamos aquí, dependemos de ustedes. sí, hay jueces que ahora terminan su periodo y que tienen que ser evaluados nuevamente con lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que al final usted sabe que la componen de algunos poderes, desde el gobierno central, pero también desde el Poder Judicial y de la Cámara, en este caso el Senado y los diputados. Y uno, mirando lo que ha pasado en el país y sigue pasando, uno puede pensar que ese consejo del Poder Judicial, en este caso de la magistratura, al final cualquier decisión que puedan tomar tiene que estar hasta cierto punto con un tinte político al partir del partido de gobierno que está en el poder, que en este caso es el PRM. Pero vemos que jueces o personas que están ocupando puestos importantes, como los que van a dirigir la Junta Central Electoral, los que van a estar en las altas cortes, que hay que cambiar, o hay que también, si pasan el escrutinio, que se puedan quedar ahí. Hay gente que ya se está tirando del barco antes de tiempo, que no quieren ser, o no sé, yo no he escuchado que ellos dicen que no quieren ser evaluados. No, no. Ellos simplemente están diciendo que no van a apostar, a postularse por un periodo más. ¿Qué está pasando ahí, usted como doctor, como abogado, de lo que estamos nosotros presenciando en este momento y mirando en este contexto, ahora mismo preelectoral? Porque aquí hace rato que estamos en política, donde se están acotejando los Nos poderes, adelantamos un año ¿sí? a la ley, sí. Donde estamos como cuadrando, ya vemos lo que está pasando en los partidos políticos, vemos cómo ahora usted verá cómo el gobierno antes del 16, usted va a escuchar cambios, así que hay un engranaje que se está ahí estructurando de cara inclusive al 2028. Bueno, muchas gracias. Ciertamente ese es uno de los temas que concita mayor interés en este momento en la República Dominicana, porque ya hay todo un cronograma definido para que el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna y comience a hacer esas evaluaciones. ¿Quiénes conforman el Eh, Consejo, el presidente de la República? ¿Quiénes son? Para que uno Está tenga una idea. el presidente del Senado, el Mm, presidente de la Cámara de Diputados, un juez del Tribunal ujú, Constitucional, está también un senador que no sea del partido ok. oficialista. Ujú, Entonces, y por eso está Omar, por la Fuerza del Pueblo. perfecto. En este caso, ¿Qué sería un representante del partido en de esta la elección oposición. que de mayor, exacto, Exacto, de exacto. mayor en las elecciones, quien mayor sacó votos? El Mm, PLD ahora que nosotros sepamos no tiene no tiene representante. representante. Entonces, hay muchas interpretaciones puede uno dar a lo que está ocurriendo en este momento con los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque algunos ya cumplieron la etapa. Hay quienes han durado 14 años y otros 7. El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo político, porque quienes los integran son los políticos. En este caso, el presidente de la República le corresponde a Luis Abinader. En el pasado le ha correspondido a otros presidentes hacer el trabajo que ellos van a hacer ahora,
Y dentro de las posibilidades, entendemos nosotros, que tienen o la razón los jueces de la Suprema Corte de Justicia que no se quieren dejar evaluar, es muy probable que una de ellas sea que no tienen el amarre necesario para ir a someterse a un consejo de la magistratura, que en este momento quien tiene el control es Luis Abinader. Esa Pero, puede ser una de las causas. pero mire qué interesante, doctor. Usted dice claramente, y bueno, yo también lo percibo así, que es un consejo meramente político. Aunque se quiere vender que Pero no. son políticos los que Sí, están ahí. exactamente, es donde voy. Lo quieren Habría ver. que decir político Pa- partidario, que es, responde a quienes tengan el mayor poder, en este caso del gobierno, porque al final exactamente, ahí es que radica el detalle. Debería ser un consejo plenamente, desde mi punto de vista, divorciado de lo que es el poder. No va a pasar, eso lo sabemos. Pero entonces, en ocasiones anteriores hemos tenido Ujú. presidentes que son de la carrera del derecho. En este caso, el presidente Luis Abinader no tiene nada que ver en relación. Muchos dirán, bueno, él tiene sus asesores que son los que le brindan la información al momento de. Eh, por otro lado, viendo en ese aspecto, encaminado a eso mismo, los mecanismos que utilizan para evaluar los jueces al momento de nombrarlo no son tan claros. ¿Usted cree que esa sea la causa o una de las causas principales al momento de ellos no querer postularse al cargo? No, no pienso, porque usted tiene razón en el sentido de que dentro de los consejeros, ahí los hay que no tienen una idea, digamos, acabada de cómo funciona el derecho. Según yo no sé de economía, y me dicen que Luis Abinader es economista, él tampoco, aunque tiene buenos asesores, pero él no es abogado. Entonces, si él no es abogado, y eso le puede ocurrir a cualquiera de los miembros del consejo que no lo sea, no tiene herramienta suficiente para saber cuándo una persona da una opinión jurídica y tiene autoridad para ello. Entonces, digamos que el consejo, y yo coincido con las personas que han dicho que ese consejo, por su conformación, no tiene la capacidad suficiente desde el punto de vista del conocimiento. Desde el punto de vista político, sí ellos lo son, pero técnicamente eh, ese consejo no está en capacidad de estar evaluando jueces que tienen una vida estudiando el derecho y tienen inclusive en el caso del renunciante Herrera Carbucia, tiene una cantidad de obras publicadas, y entonces viene a interrogarlo una persona que no tiene formación jurídica. mm, Entonces, ojalá que en el futuro podamos tener un organismo que supere el que tenemos ahora, el Consejo Nacional de la Magistratura, que sí sabemos que Luis Abinader, Pacheco, el presidente del Senado, Omar, son políticos de carrera. Ahora, jurídicamente no lo son. yo creo que a ¿No? mí el que estos poderes que conforman en lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, ya por el espacio como institución que tienen que tener ellos ser parte, ahí yo no veo el problema. Para mí es a la hora de la escogencia. Yo le pregunto a usted, doctor, y a Nicandro también como abogado, yo le pregunto a ustedes, díganme, cuando miramos en este caso la Junta Central Electoral, dígame cuándo se ha puesto a una persona ahí que la dirija que no sea político. Vaya a la Alta Corte, dime cuándo alguien ha estado dirigiendo eso que no sea político, que no sea una cuota de poder política
Ahora, yo lo que creo es, Juan Francisco, que tampoco nosotros debemos de perpetuarnos en los cargos, en los puestos, porque la gente cree que a usted lo pusieron ahí, tiene que durar 20 años. Ya nosotros conocemos personas. Subero Isa, ¿cuánto duró? Dile, 14. 14 años. Entonces ya no estaba bueno de que alguien, Herrera Carbuza tiene 14. 14. Entonces, no hay espacio para darle oportunidad a otras personas que pueden hacer un trabajo y tal vez mejor que ellos. Bueno, eh, yo entiendo que sí, porque eh, lo primero es, hace mucho yo estudié, 14 años es mucho. hace un buen Y se rato. puede ir a otro lado también si quiere seguir aportando al país. Yo veo la foto de una persona de esa que está ahí, que yo lo traté a nivel de un gremio que yo participaba de abogado y yo lo veía joven y en estos días me sorprendió que vi una foto suya en los medios de comunicación y parece que los años le están pasando factura porque no está como lo vi hace 12 o 13 años. ¿Considera usted, doctor, que el tiempo de evaluación debería reducirse, pasar de 7 años a, no sé, 4 o 2, en cuanto a lo que es la evaluación a los jueces de la Suprema Corte? Yo me quedo con el tiempo que tenemos porque eso sería tener un estrés permanente Mm. para los jueces y para la sociedad dominicana. Darle oportunidad para que usted tenga tiempo, Un solo periodo y ya. 7 años, 7 años. pero en el caso del renunciante Luis Henry Molina, eh, nosotros consideramos que él le ha hecho bien al Ok. país con decir que no va a participar, porque hace poco salió en los medios de comunicación que él dijo que la justicia había colapsado. Ok. En el sistema penal hay un cuello de botella. Tienen que Tal estar, vez se hizo una mea tenemos culpa. que estar alrededor de 25 Sí. o 30,000 personas privadas de libertad, donde la Gente mayoría no se ha preventivo. juzgado. Sí. Preso Gente preventivo. que, gente que está allí Que puede estar en y su la casa justicia no viviendo el ha sido proceso. capaz de darle una Mm. respuesta. Entonces, a veces nosotros pensamos en las personas que están privadas de su libertad y son inocentes. Mm. Si tienen algún evento allí, mueren, se enferman, sufren con estos calores, que hasta para los que Sí. estamos sueltos tenemos dificultad para movernos en la ciudad. Imagínense el que está presa allí. Una persona allí sufriendo y consciente de que no ha violado ninguna ley, que a veces ha sido un exceso del Ministerio Público que ha pedido una medida de coerción Mm. por un disparate. Yo estuve en estos días en una audiencia y la magistrada se sorprendió que le llevaron una persona con una cantidad de droga, Ujú. un gramo. Sí. Y yo De digo, consumo, de pero ¿y cómo consumo. ustedes mueven el sistema Poder judicial judicial. por este problema? Cuando eso se le puede buscar una Ujú. solución por otra vía. Entonces, las cárceles dominicanas están cargadas de personas que no se le ha dado respuesta. Están presas allí y no tenemos capacidad para juzgarlas. Yo escuchaba ese término de mea culpa y disculpe, doctor. Yo no me gusta utilizar el término mea culpa con el ámbito Ujú. político porque cuando un político, y bueno, en sentido general, hace un mea culpa, es para justificar lo que no ha podido resolver. No es porque sienta ninguna Pero responsabilidad. es muy difícil ver un político admitir que era faltado. Es ahí donde voy, es donde voy. Eh, Bueno, entonces, ¿qué nos espera? O sea, a nivel de esto que estamos viviendo, que vamos a vivir, de la elección de los jueces, puede que existan más jueces que se tiren del barco a no querer repetir el periodo dentro de lo que es, ¿Y cuáles se han pronunciado que quieren ocupar ese puesto? Porque unos se van y y otros otros quieren. quieren. pero esa es la lógica de la vida. Sí. Aprendimos que no le podemos tener miedo a lo desconocido. Sí. Es posible
que vengan jueces que tengan preparación igual que los que se van, pero tenemos que darle oportunidad Oportunidades. a los que están atrás. Pero si ya usted tiene 14 años, dele una oportunidad a otra gente que pueda servirle al país. Nosotros vimos en un momento, 14 años son muchos años. nosotros vimos en un momento en la prensa, inclusive un juez de la Suprema Corte de Justicia, que fue de lo que tuvo en el jurado cuando nosotros examinamos la tesis para optar por la licenciatura, que él se estaba quejando como que con la preparación que tienen ellos ahora para dejar el puesto, que eso iba a retardar los procesos. Bueno, pero si ya usted cumplió su periodo, pensamos que es de justicia darle oportunidad a otro. Hay gente que tiene una visión diferente a lo que nosotros estamos diciendo, pero esas son las reglas del juego. Cuando a usted lo eligieron fue con ese propósito, que después que usted cumpliera, tenía la posibilidad de irse y optar por una segunda oportunidad y a lo mejor pasaba, pero la idea que nosotros tenemos fija es de que los renunciantes ven que, porque eso se ha repetido muchas veces, que para llegar a las altas cortes tiene que ser por decisiones políticas. La Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Constitucional, usted tiene que tener a alguien que lo conozca allí. No es verdad que solamente por el talento que se pasa. Yo escuchando al doctor, y qué bueno que tengo a Nicandro acá como abogado, yo mirando ahora esta renuncia o de estos jueces que no se quieren someter a evaluación, tal vez Juan Francisco y Nicandro, es que tal vez con este nuevo código se necesitan otras figuras, gente No, nueva, digo, pienso no, yo. no, porque, que- por ejemplo, el magistrado Herrera Carbucia es un especialista en materia laboral. eh, y hay también de los renunciantes que son doctos en materia civil. Entonces, no sería Y no podrían ese, pasar ellos a ser asesores, porque tú tienes también que aprovechar esta pero capacidad, esta experiencia, son asesores ahí a la magistratura, al ministerio, al mismo gobierno. Pueden ir a ocupar otro espacio ya a partir de la experiencia que han tenido. esa gente no tiene No te- problema en el sentido que esa gente se van pensionada Ujú. y Que no es un tema pueden, económico siquiera. no, ellos pueden, inclusive lo pudieran contratar en el sector empresarial para que den asesoría, porque ya tienen un nombre hecho. A mí me gustaría verlo a usted como juez. Yo sería, ¿cómo? Impartiendo justicia, ¿eh? Y a Nicandro de ahí como neófito ayudándole hasta ahí, luego pasarle la antorcha, porque es que tiene que ser así, pues si Debe, no, debe haber un relevo. un relevo tiene que haber. Aquí el tiempo se acabó, doctor. Cada vez que usted viene acá, eso se va, el tiempo se va rápido. ¿A qué se debe eso, eh? Lo Dice, bien que uno se está aquí. Qué exactamente. bien se está Dicen aquí. que Yo agradezco la oportunidad y siempre que podamos dar alguna opinión, eso no se lo negamos a la gente que cree que podemos decir algo que le interese a los demás. Sí, nosotros aquí como en este espacio de vida y sociedad, hay personas como que son clave para temas. No, sí. hay que traer al doctor Juan Francisco, hay que traer a Alfonso Torres, soy yo, hay que traer porque son personas que dominan. Entonces uno acá, al final necesitamos dar lo mejor para ese público que está ahí, que siempre está esperando algo nuevo, algo diferente y decente. Ricardo. Eso es así, hemos llegado hasta el final y solo nos queda decir hasta mañana. Continúen con la programación de Televida. Muy bien.